Qué bueno que es ver la obra de Dios de distintas formas, cómo Dios trabaja a través de su pueblo, de distintas maneras. Pero Dios siempre está trabajando y está en control. Ahora sí vamos a comenzar con lo que hemos llamado el código vida. Ahora, ¿qué es esto de código vida? Vamos a separar este tiempo en 4 momentos. Uno es la V, que nos habla de una verdad para aprender. Luego la I va a ser inspiración para adorar, o sea que esa verdad que aprendemos lo vamos a dedicar a Dios. Aprendemos la verdad y esto nos inspira, nos mueve a adorar a Dios y se lo presentamos a Dios en el día de hoy. Será a través de una canción que vamos a aprender. Y luego viene la D, ¿sí? Que es desafío para agendar. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos tiene que mover a cumplir con el propósito de Dios. Por eso la idea es que tomemos decisiones, desafíos, y ese será un tiempo donde trabajaremos en grupo. Trabajaremos en grupos pequeños con aquellos que están reunidos, o si no, de manera personal, también buscando la guía de algún hermano o hermana que pueda ayudarte. Y por último, sí, va a ser una acción para aplicar, paso a paso, cumpliendo objetivos. Vamos a priorizar y vamos a desafiarte en algunas consignas para que en esta semana pongamos en práctica esta verdad que aprendemos, que nos inspira, que nos desafía, pero que tenemos que accionar, que tenemos que poner en práctica. Y ahora sí, entonces comenzamos. Nos toca la B, ¿sí? De la verdad para aprender. Supongo que ya tienes bolígrafo y tienes también la guía, ¿sí? Si no tienes la guía, te animo a que la descargues. Está allí al pie de este video, está el link. Entonces puedes descargarlo y ir completando en la medida en que se desarrolla el programa. Y bien, aquí ya presenta diciendo una verdad para aprender, y fíjense que el título de hoy es Nuestra Identidad, mi DNI espiritual. Bueno, aquí en la Argentina le llamamos DNI, y el DNI tiene 2 caras, ¿sí? 2 partes. Lo mismo es con nuestro DNI espiritual. Hay 2 cosas que nosotros somos y forma parte de nuestra identidad. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y en su segunda carta, el capítulo 5, versículo 17 y 5, versículo 20, habla de 2 cosas que somos cuando hemos nacido de nuevo. Ahora, en la actualidad, cuando se nace allí en el hospital, inmediatamente ya los padres comienzan a gestionar y a realizar el DNI. Bueno, si naciste de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados y entregaste tu vida a Cristo, la Biblia dice que sos una nueva persona y tenés una gran responsabilidad. Y esto forma parte de tu DNI. ¿Tienes Biblia? Vamos a leer allí en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17. Allí, cuando digo capítulo es el número grande, cuando digo versículo es el número pequeño, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5, 17. Tengo un desafío. Si naciste de nuevo, si diste ese paso de fe, en vez de, ves que en la hojita hay una línea que dice de modo que sí, y ahí naturalmente completaríamos alguno, te animo a que pongas tu nombre. Yo lo pondría así, por ejemplo, en mi caso. De modo que si Eber está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Fíjense la expresión
que presenta acá. Es como esa alegría del nuevo nacimiento. Ha llegado lo nuevo. Tenemos una nueva identidad. Esto es una verdad que lo tengo que tener bien en claro. Somos nuevas personas. Él nos cambió y ese cambio se tiene que mostrar. Se evidencia en cambios en nuestra forma de pensar, de sentir, de reaccionar, de actuar, porque estamos en Cristo. Pero hay algo más. Nos dice que en el versículo 20, recordamos, decimos el verso 20 es el número pequeño allí en la página, dice, así que somos, ahí podemos completar, embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Y eso es lo otro que somos. Lo podemos completar. Somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país en otro lugar. Ahora, ¿de quién somos representantes? Somos representantes de Cristo. Usted y yo, vos y yo, ahora somos representantes de Cristo y tenemos que compartir con otros y hablarles a otros acerca de Él. Hay una historia en la Biblia. Esta historia es la historia de Zaqueo. Ahí lo tienes en el apunte, en la agenda, y en la guía. Y ahí donde dice Zaqueo, te darás cuenta que hay una cruz. ¿Por qué? Porque la vida de Zaqueo tiene un antes y un después de Cristo. Él llegó a ser una nueva persona. Él experimentó el nuevo nacimiento. ¿Y qué características tenía Zaqueo? Bueno, las características que tenía Zaqueo era su experiencia personal, su cambio de vida. Bueno, para esto yo te tendría que comentar cuál es mi experiencia. ¿Cómo yo expresaría que tengo una nueva identidad, mi nuevo DNI? Yo te lo diría así. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era mentiroso, rencoroso y seguía una religión. Me encontré con Jesús, decidí seguirle, ahora soy sincero, puedo perdonar y disfruto una relación con Cristo. ¿Tenés una historia como la mía? Bueno, Zaqueo podía también decir su propia historia. Y vamos a mirarlo. Te invito a que vayamos a la Biblia en Lucas capítulo 19. Lucas, el capítulo 19. Dice así, recordamos, 19 es el número grande, los números pequeños son lo que llamamos versículos. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lo puedo entender. Él era petizo. Eso sería la palabra que utilizaríamos aquí en la Argentina. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Sicómoro es un tipo de árbol que existía en ese tiempo, que tenía mucho follaje. Dice, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, habrá saltado, ¿no? Y le recibió gozoso, con mucha alegría. Al ver esto, todos allí en la ciudad murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. ¿Por qué un hombre pecador? ¿Por qué le hablaban así? Porque él era publicano y los publicanos eran aquellos que cobraban impuestos para Roma. Para los judíos era un traidor, era un ladrón, era un estafador. Entonces, su función, su persona, lo que él hacía era mal visto. Entonces todos comenzaron a murmurar
Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, fíjense, versículo 8, esto es lo que dijo él: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ese es el DNI de Zaqueo. Es hijo de Abraham. Así como ahora sos un hijo de Dios, así era Zaqueo. Era hijo de Abraham porque era hijo de la fe, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué podía decir Zaqueo? Si tienes allí el apunte, la guía, verás que dice Zaqueo y hay un listado y hay algunos de algunas partes que falta completar. Bueno, yo te comentaría qué es lo que diría Zaqueo. Los tres primeros, por ejemplo, así como yo conté tres, diría tres de Zaqueo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era egoísta, ladrón y era rechazado por todos, lo acabamos de ver. Me encontré con Jesús, decidí seguirle y ahora pienso en lo demás. No soy egoísta, pienso en lo demás. Ya no soy ladrón, soy generoso. Fíjense lo que dijo: la mitad de mi bienes doy a los pobres. Si estaba dispuesto a darlo. Y ya no era rechazado por todo. Podía seguir siendo rechazado por todo. Ahora él era aceptado por Jesús. Lo más importante. ¿Qué otras características podría decir? Bueno, yo se los voy a decir. Si podés completar, hacelo. Y si no, después volvé a escuchar el programa, a verlo y lo podés completar. Él diría: y bueno, yo era rencoroso, pero ahora puedo perdonar. Antes estaba enojado con Dios y ahora amo a Dios. Antes era miedoso, ahora estoy seguro. Antes era mentiroso, ahora soy sincero. Antes era violento, ahora busco la paz. Antes era religioso, ahora tengo una relación con el Señor. Antes estaba triste, ahora estoy gozoso. Estas son características que marcan un cambio de persona, de identidad. El Señor cambia vidas. Si estás en Cristo, sos dos cosas: una nueva persona y sos un embajador. ¿Ves que allí hay una cruz con un muñequito y un mundo? Bueno, ahí donde dice el que está señalando al muñequito, ponemos verso, la B de verso, pone el número 17, ¿sí? Que ese es el versículo 17, que es una nueva persona. Y abajo puedes colocar nueva persona, nueva persona. Luego, del otro lado, puedes poner 20, ¿sí? Que habla del mundo, como que somos embajadores, representantes de Cristo en este mundo, mostrando lo que Él es y que le decimos a las personas que tienen que seguirle. De allí puedes completar y poner embajador. Esta es la verdad para aprender. Qué bueno sería reiterarlo, repasarlo y asimilarlo. Pero no solo eso. Necesitamos que esta verdad nos inspire a agradecer a Dios, a darle gracias a Dios, porque Él te dio una nueva identidad. Por eso ahora Esteban nos va a compartir con su canción acerca de esta inspiración para adorar. Dios te bendiga.